Una pregunta a la que a menudo se enfrenta el propietario del pozo es: ¿producirá petróleo o gas este pozo? Para ayudar a contestar esta pregunta, se usan uno o más métodos de evaluación, incluyendo el registro del lodo, el registro del pozo, el recogimiento del contenido del estrato o Drill Stem Testing, DST. El registro del lodo comprende pruebas del lodo de perforación y ripios esparcidos fuera del pozo. El registro del pozo es la grabación de la información sobre las formaciones geológicas del subsuelo. Normalmente comprende procedimientos eléctricos, acústicos y radioactivos. Las pruebas de producción son una forma de comprobar un yacimiento usando el vástago de perforación. Un contenedor con cierre hermético instalado en el vástago de perforación registra la presión y la temperatura del fondo del pozo y recupera muestras de fluidos. Cuando el taladro perfora, el lodo de perforación sube los ripios del pozo. El lodo de perforación también aporta pistas sobre cualquier hidrocarburo y otras sustancias que puedan haber penetrado en el pozo. Por lo tanto, la toma y el análisis del lodo y de los ripios que llegan a la superficie pueden brindar mucha información al propietario del pozo y al geólogo sobre lo que está sucediendo en el fondo del pozo a medida que se perfora. El análisis de los fluidos de perforación se llama registro de lodo. Un simple vistazo a una torre de perforación en tierra muestra la unidad de registro del lodo. En perforaciones a poca distancia de la costa, una unidad similar montada en una plataforma aloja el equipo de registro del lodo. Ambos contienen sistemas de adquisición de datos sofisticados y equipos para analizar el fluido y los ripios de perforación. Aquí tenemos el interior de una unidad de registro de lodo. Se puede ver parte del equipo usado para analizar o llevar a cabo un registro de lodo. Este dibujo de la unidad de registro del lodo muestra muchos elementos del equipo que se usa para analizar y controlar el proceso de perforación. No todos los equipos de perforación tendrán esta instalación, pero algunos tendrán una incluso más sofisticada. Los monitores del taladro dan la lectura al operario que efectúa el registro de perforación, una persona cuya especialidad es observar y analizar el lodo y los ripios. Los monitores del taladro muestran el ritmo de penetración o ROP, la rapidez con la que está perforando el taladro, la rata de penetración, el peso sobre la mecha, WOB, la carga total del gancho de tracción, la carga total del gancho de tracción, la velocidad de rotación o revoluciones por minuto, la potencia de rotación, la fuerza de torsión en la sarta de perforación, el volumen de los tanques de lodo, el nivel de lodo en los tanques, el peso del lodo dentro y fuera del pozo, la temperatura del lodo, los impulsos de la bomba, RPM, la presión del tubo vertical de revestimiento y del tubo de extracción, y otra información. Los técnicos que efectúan registros de lodo pueden combinar la información de control de la torre con otra información del perforador, del operario del cable de sondeo y de los registros de la zona del pozo para ayudar a mejorar el progreso del pozo. Un cromatógrafo muestra el porcentaje de gases de hidrocarburo en el lodo que regresa a la superficie. El cromatógrafo tiene sensores en el conducto de retorno de lodo. Estos sensores detectan gases como el metano, etano y propano que puede haber en el lodo. El aparato de toma de muestras toma un pequeño tapón de una muestra de sondeo. El registrador de lodo puede analizar el pequeño tapón para tener una idea de lo que contiene una muestra mayor. Fluoroscopio, B5. El fluoroscopio contiene una lámpara ultravioleta. Cuando el técnico que efectúa el registro de lodo o el geólogo colocan los ripios o un tapón en el fluoroscopio, los ripios brillan o fluorescen si contienen hidrocarburos. El microscopio
esta unidad tiene 2, ayuda al técnico que efectúa el registro de lodo o al geólogo a identificar yacimientos. Mirando los ripios o tapones bajo el microscopio, el técnico que efectúa el registro puede observar muchas características de la roca. También puede encontrar fósiles que ayuden a identificar la roca. Las computadoras ayudan a los registradores de lodo a analizar, interpretar y reportar la información que obtienen del equipo de registro de lodo. En algunas unidades de registro hay computadoras potentes que leen directamente la información de la perforación, la procesan y la imprimen con reportes detallados sobre el estado del pozo. Los técnicos que efectúan registros de lodo usan un horno de vacío para secar las muestras del yacimiento. Entonces evalúan las muestras secas para obtener más datos sobre los yacimientos que se estén perforando. Los geólogos usan un termosellador de muestras para obtener un contenedor hermético para las muestras. El contenedor termosellado herméticamente impide que se pierda cualquier fluido de muestra del yacimiento mientras se envía a un laboratorio para su análisis. Los técnicos que efectúan registros usan una balanza de precisión para pesar con exactitud las muestras de roca. Calculan la densidad y la porosidad de una roca a partir de su peso exacto. Porosímetro avanzado. B11. El porosímetro mide la porosidad de la roca, la cantidad de espacio entre los poros en una roca. Cuanto más espacio exista entre los poros de una roca, más espacio disponible tiene la roca para almacenar petróleo y gas. Los técnicos que efectúan registros usan un analizador de gas para examinar las muestras de gas del pozo. Los analizadores de gas no indican solamente qué clase de gases de hidrocarburo tiene el lodo, sino también los gases que no son hidrocarbúricos, como el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono. Un difractómetro de rayos X penetra una muestra de roca con rayos X. Diferentes tipos de roca reaccionan de diferente forma a los rayos X, lo cual permite a los registradores del pozo identificar una estructura de roca. La centrífuga hace girar las muestras de fluidos del yacimiento a altas velocidades. Los técnicos que efectúan registros colocan las muestras de fluido en una probeta y después colocan la probeta en la centrífuga. El giro o movimiento centrífugo separa los diferentes componentes del fluido. Los componentes más pesados, normalmente el agua, se congregan en la parte inferior de la probeta. Los componentes más ligeros, como el petróleo, se congregan en la parte superior de la probeta, encima del agua. Una cubeta de muestras secas mantiene las muestras de rocas secas. Los técnicos que efectúan registros colocan las muestras en la cubeta y después sitúan la cubeta bajo el microscopio donde examinan las muestras. El examen microscópico de muestras secas dice mucho a dichos técnicos o geólogos sobre las características de un yacimiento. Los técnicos que efectúan registros de lodo usan ácido clorhídrico para comprobar si hay piedra caliza. Si un técnico que efectúa registros pone una gota de ácido clorhídrico en una muestra y la muestra hace burbujas, produce efervescencias, entonces la muestra contiene piedra caliza. La piedra caliza a veces tiene hidrocarburos. Este es un registro de lodo generado por computadora. En su nivel más básico, el registro registra el ritmo de penetración, el porcentaje de hidrocarburos encontrados en el lodo a diferentes profundidades y el porcentaje de tipos de roca tomados en el batidor de esquisto. El registro también puede registrar otras características para ayudar al propietario del pozo a perforarlo con la mayor eficacia y seguridad.